Los lobos buscan al protagonista que está encaramado en lo alto de un árbol, el joven salta sobre uno de ellos y lo golpea con su espada, haciendo que el animal aúlle de dolor. Usando diversas habilidades el joven guerrero lucha solo contra todas las bestias. Esta es la historia del desarrollo profesional de Hamasaki Tsukasa, el maestro cambiador de trabajos. En el mundo real, el protagonista viste un traje de negocios como cualquier otro empleado de oficina. Aquella era la sede de una gran empresa con ventas anuales de 300.000 millones, y su entrada era majestuosa. Al fin y al cabo, la entrada de una oficina representa a la compañía, al igual que un hogar. Cuanto más ordenado está, más leales tienden a ser sus miembros. Hamasaki Tsukasa era un cambiador de empleos. Un ejecutivo que había trabajado en varias empresas distintas, se presenta ante la recepcionista informándole que ha llegado para la entrevista final. Había cambiado de trabajo buscando mejorar tanto su salario como sus habilidades. La mujer le concede rápidamente el acceso al edificio y él se dirige al ascensor. En ese momento el asalariado trabajaba en una gran compañía, pero las oportunidades de desarrollo eran mínimas, por lo que tras muchas etapas y evaluaciones había llegado a la entrevista final. Admirando su reflejo en el espejo del ascensor recuerda las dificultades de las pruebas anteriores. Ya en la sala de espera se tranquiliza pensando que solo un paso más lo separa de su cambio de carrera. Otra asistente pronuncia su nombre para la sala de recursos humanos y él se levanta confiado. Hamasaki sabía que lo lograría. Después de todo había acumulado mucha experiencia, así que no había forma de que las cosas salieran mal, sin importar el tamaño de la empresa. Sin embargo, al entrar en la sala, la escena no era nada como esperaba. El lugar resultó ser un enorme espacio lleno de vegetación, lo que lo hizo preguntarse si había entrado en el sitio correcto. Quizás se trataba de una de esas empresas que incorporan áreas verdes para ofrecer confort a los empleados, pero aquello era demasiado extraño, casi como si vagara por una tierra desconocida. Perdiendo la calma que había tenido, se despeina frustrado preguntándose dónde estaba y dónde habían ido sus entrevistadores. En medio del pánico Hamasaki nota lo tersa que está su piel y saca su teléfono para mirarse. Pero algo ha cambiado, su reflejo muestra el rostro de cuando tenía 18 años. ¿Acaso se había vuelto joven de nuevo? A pesar de lo raro de la situación, lo único que le pasa por la mente es que su apariencia juvenil combinada con su experiencia le daría ventaja en las entrevistas, pero corta de inmediato ese pensamiento, dándose cuenta de que no era momento para eso. Se pregunta si un lugar así podría existir siquiera en Japón, o si todavía se encontraba allí. Parecía más un campo abierto o algo similar. Explorando el área toca plantas que nunca había visto y, al hacerlo, pequeñas bolas de pelaje salen volando asustadas. Lo que también lo sobresalta, parecen mariposas peludas, algo que jamás había visto. Analizando la situación, piensa, ¿he terminado en otro mundo? Un mundo diferente, como los que se ponen de moda en las películas de ciencia ficción o en los animes. Era una suposición razonable, ¿no? Al meter la mano en el bolsillo saca una tarjeta brillante con su nombre y estadísticas, algo que sin duda antes no tenía. Reúne la poca información disponible para deducir qué es ese objeto. Los números parecen representar sus atributos. En el mundo real sería imposible ver habilidades clasificadas de esa manera. Al analizar nota que su poder mágico es excelente, pero aunque se ejercitaba para mantenerse sano seguía siendo solo un asalariado. En el campo de ocupación figura como cambiador de trabajos, lo que significa que puede cambiar a cualquier profesión mientras tenga el poder mágico necesario. La lista de empleos disponibles es casi infinita y todos están relacionados con el combate. ¿Sería esa una habilidad adquirida por ser un saltador de empleos? Aún así, ¿por qué su entrevista de trabajo lo había llevado a otro mundo? Se sienta en el suelo esperando que aparezcan otros candidatos para ayudarle a salir, pero las horas pasan y no hay señal de otra alma en esa realidad. Cuando se le acabe el agua estaría perdido, así que rendirse no era una opción. Lamentarse no era su estilo, confiaba en poder enfrentar cualquier cosa con una mente positiva. Lo que no había previsto era que lo que tendría que enfrentar sería un enorme híbrido entre dragón y mantis religiosa. La criatura lo mira fijamente, consciente de la presencia del extraño humano, mientras el trabajador le devuelve la mirada con una expresión sombría. De pronto la bestia emite un fuerte chillido y se lanza contra él. El protagonista huye por su vida tratando de ser más rápido que su enemigo. Toda la motivación sobre mantener una actitud positiva se desvanece de golpe. Corriendo se da cuenta de que, aunque se esfuerza al máximo, su destino parece inevitable. De pronto se detiene, sorprendiendo al monstruo. Hamasaki le pide calma y sugiere una conversación amistosa, pero el dragón mantis no parece interesado y corta el árbol detrás del joven con una sola cuchillada. Al ocultarse tras el tronco restante comprende que está completamente perdido. No hay nada que pueda hacer. La criatura se coloca frente a él mostrando sus afiladas extremidades. Si se quedaba quieto como un cobarde sería aniquilado. Necesitaba algo,
cualquier cosa que pudiera usar como arma. Entonces recuerda el poder de las profesiones enterrado dentro de él, saca la tarjeta dorada del bolsillo y activa sus habilidades con un comando, símbolos infinitos aparecen a su alrededor, así que este era el poder mágico de ese mundo, el conocimiento y la experiencia de los magos fluyen dentro de Amasiki permitiéndole entender el uso de la magia de manera instintiva. En su primer intento el héroe lanza una esfera de fuego contra la criatura, que arde bajo el hechizo hasta quedar reducida a cenizas, había logrado derrotar a un monstruo en otro mundo en su primer intento. Tras su victoria comprende que el poder del cambiador de trabajos es la habilidad de usar magia, en cuanto cambia de profesión aparece una ventana del sistema mostrando su nuevo nivel tras el duelo, sin embargo se da cuenta de que lo único que se asemeja a un juego es la interfaz, fuera de eso la magia se siente real y casi lo había matado, subestimar esa realidad como si fuera un juego sería un error fatal. Aún así, parecía decidido a construir una gran carrera, trabajar para una empresa más grande y buscar una vida mejor. El único problema era que su experiencia profesional pertenecía al Japón moderno y en un mundo de espadas y magia lleno de monstruos, el conocimiento de oficina resultaba completamente inútil. Amasiki cae de rodillas mirando su nivel en este nuevo mundo y, sin miedo, declara para sí mismo que reiniciará su carrera desde ese momento, y así se hace evidente lo poderoso que es cambiar de profesión. Si aumentaba su nivel en múltiples oficios podría triunfar en cualquier parte. El joven está decidido, dominará todos los trabajos que existan en este mundo, sentado sobre la hierba juega con una esfera de agua, sin preocuparse ya por la escasez que había temido antes. Analizando sus opciones para la noche se da cuenta de que dormir al aire libre no es buena idea, necesita lo básico, ropa, comida y refugio. Con un plan rápido decide comenzar buscando una aldea cercana, para eso usará una de sus profesiones. En la batalla anterior había consumido 30 unidades de poder mágico y lo recuperaba lentamente gracias a la habilidad pasiva del mago. Pensando en todo esto concluye que no hay razón para ser tacaño al elegir su próximo oficio, tras un análisis meticuloso toma su decisión, elige la profesión de cazador, que agudiza sus sentidos facilitando la detección de anomalías en la naturaleza. Al activarla Amasiki olfatea la hierba como un perro y pega su oído al suelo para analizar el entorno, encuentra huellas en el terreno y sangre en las hojas cercanas. Por sus características pertenecen tanto a lobos como a humanos, la sangre indica que hubo una caza o una batalla, el joven sigue las huellas abriéndose paso entre las plantas, finalmente se encuentra con un pequeño conjunto de casas que le llena de esperanza, parece más un asentamiento que una aldea, pero los detalles no importan, mientras encuentre habitantes, nunca pensó que estaría tan feliz de ver gente, solo la idea de no tener que seguir rastros ni pistas era un alivio. Un chico de aspecto gruñón observó la aproximación de Amasiki, con experiencia él se ajustó la corbata y le dedicó una sonrisa corporativa al saludar al muchacho. Al ver el profundo ceño fruncido que se formó en el rostro del nativo el protagonista preguntó por qué lo miraba con tanta desconfianza, a lo que el joven respondió que vestía de manera extraña y quería saber quién era. Comprendiendo la situación el héroe se presentó formalmente llamándose a sí mismo un mago viajero, ¿un mago murmuró el chico señalando que no había razón para que alguien con un trabajo especial viniera a un lugar tan remoto. El protagonista preguntó qué quería decir con trabajo especial y el joven extendió la mano pidiéndole ver la placa de clasificación. El asalariado Amasiki se la entregó sorprendiendo al otro hombre que realmente parecía asombrado aunque lo expresó de una manera bastante extraña. Disculpándose el joven explicó que normalmente no recibían visitantes de esa clase, lo cual sorprendió al protagonista ya que las personas con trabajos especiales eran contratadas por naciones, nobles o se convertían en aventureros en las capitales, era raro encontrarlos en zonas con poca actividad. Se mudaban a lugares donde pudieran mejorar sus habilidades y obtener mejor paga, tal como él hacía en Japón, era natural que dudaran de su identidad. Ocultando ciertos detalles Amasiki dijo que había estado perfeccionando su magia en las montañas pero que empezaba a extrañar la vida entre la gente, eso explicaba su falta de sentido común, frunce los labios cuando lo llaman amablemente despistado, el joven lo llama y el protagonista pide que lo trate simplemente como Tsukasa, entonces el muchacho le pide que lo acompañe para hacerle un favor al nativo, los dos se dirigen a la casa del jefe de la aldea para hablar con más detalle, al llegar el chico llama rápidamente al anciano, el viejo pregunta a Soso, el chico con quien Tsukasa había estado interactuando, ¿qué ocurría? Soso presenta al mago viajero. El anciano parece asombrado con los ojos brillantes de emoción, los dos discuten la presencia de Tsukasa como si el mago no estuviera allí, celebrando su llegada. Notando la exclusión el jefe se disculpa con el forastero y se presenta formalmente como el líder del asentamiento. Tsukasa también se presenta mostrando su placa de clasificación para probar su título y explica que Soso le había pedido un favor, el rostro del anciano se vuelve serio al explicar que
monstruos conocidos como lobos plateados habían aparecido cerca del asentamiento, así que esas eran las criaturas que habían dejado las huellas que el héroe encontró en el bosque. Continuando, el jefe dice que la aldea podría manejar el problema si solo fueran unos pocos lobos, pero se trataba de toda una manada. El favor que querían pedirle era la eliminación del grupo de bestias que amenazaba al asentamiento. Tsukasa pregunta si no hay ningún mago asignado para lidiar con eso y Soso niega con la cabeza, explicando que solo viven aldeanos allí. Parecía que los portadores de profesiones eran raros en ese mundo, lo cual era extraño considerando la frecuencia con la que aparecían amenazas de monstruos. Aún así era un trabajo muy solicitado pese al riesgo. El héroe pregunta a los aldeanos más detalles sobre esos lobos. Eran criaturas mitad lobo con pelaje plateado, garras y colmillos afilados, veloces y con un agudo sentido del olfato. Clasificados en el segundo nivel más bajo de amenaza, aún así los aldeanos podrían vencerlos si trabajaban juntos. Sin embargo, este era un asentamiento pequeño. Todos ya trabajaban arduamente para sobrevivir y así era como la aldea resistía. Si la gente tenía que enfrentarse a los monstruos podían resultar heridos e incapaces de seguir trabajando, y los que quedaran tendrían que mantenerse siempre en guardia. Frunciendo el ceño, el héroe se da cuenta de que los lobos están bloqueando las rutas de evacuación del asentamiento. Desesperados, los aldeanos suplican al joven que acepte la misión, ofreciéndole incluso una recompensa como incentivo. Tsukasa acababa de luchar contra un monstruo sin saber usar bien sus habilidades, así que esto no sería nuevo, ya que su objetivo en este mundo también era mejorar sus habilidades y, en consecuencia, su ingreso y posición. Aceptaría cualquier cosa que lo ayudara a lograrlo. Soso y el jefe se alegran enormemente con las palabras del protagonista y lo agradecen repetidamente, mientras el muchacho trata de explicar que no hay necesidad de agradecer por un trabajo que aún ni siquiera ha sido completado. Aún así parece orgulloso de ser reconocido a pesar de las celebraciones exageradas de sus nuevos empleadores. Tsukasa no sabía nada de este mundo y ni siquiera tenía los suministros necesarios para sobrevivir, así que devolver la amabilidad de esas personas era lo mínimo que podía hacer. Se prepara para embarcarse en la misión, pero su estómago ruge con fuerza, sobresaltando a los dos aldeanos. Avergonzado pregunta si sería posible conseguir algo de comida antes de la batalla. El anciano mira a Soso, quien tampoco tiene nada encima. Este lugar claramente no estaba bien organizado. Después de terminar la comida, el héroe les agradece por alimentarlo. Con el estómago lleno y ropa que le permitía moverse mejor, Tsukasa estaba más que listo. Primero regresaría al lugar donde había encontrado las huellas. Aparte de la misión, no podía ignorar la incomodidad de usar ropa que se sentía como de cosplay. De vuelta en el bosque, empieza a notar más detalles del entorno. Había muchas plantas que no reconocía y se preguntaba si tenían nombres o usos específicos. Para concentrarse, el héroe abre la lista de profesiones disponibles y encuentra el trabajo perfecto, un evaluador, que le permitía valorar cualquier cosa y determinar el nivel de las personas con limitaciones según su propio rango. Tras activar la profesión, evalúa una planta con propiedades medicinales para quemaduras y cortes, recogiendo rápidamente algunas para vender después. Trabajos como alquimista o farmacéutico también estaban disponibles y en el futuro podría fabricar sus propias medicinas y pociones. Al analizar otra planta, se identifica como una versión falsa de la anterior, con un sabor desagradable y efectos irritantes en el estómago. Qué bueno que tenía la habilidad, era una profesión interesante, incluso sin Internet podía acceder a información fiable. Sin embargo, era incómodo cambiar de trabajo cada vez que necesitaba aprender algo nuevo. Al parecer no había olvidado lo que aprendió como mago. En resumen, las habilidades podían transferirse de una profesión a otra. El protagonista pone a prueba su hipótesis lanzando una piedra al aire. Sin embargo, la piedra es mucho más pequeña de lo esperado, pero su impacto es enorme, dejándolo atónito. De repente siente que su magia se debilita y decide revisar su ventana de estado. Al ver los resultados, Tsukasa se pone nervioso. Aquel simple lanzamiento de piedra le había costado 50 puntos de poder mágico. Una forma terrible de descubrir que usar magia con una profesión que no fuera la de mago era muy ineficiente. El héroe se tumba en la hierba frustrado por el gasto innecesario y mientras espera que su poder se recupere se da cuenta de que, por supuesto, las habilidades debían coincidir con el trabajo. De lo contrario, la existencia de profesiones especializadas carecería de sentido. Aún así era un descubrimiento increíble. Poder usar magia como espadachín y viceversa era una ventaja. Incluso si el poder era menor, sería algo inesperado para el enemigo. Sin embargo, con su cantidad actual de poder mágico, se agotaría enseguida. Para usar verdaderamente sus habilidades a su favor necesitaba encontrar la forma de aumentar sus reservas mágicas. Tsukasa es sacado de sus pensamientos al sentir la presencia de otras criaturas cercanas. Hay un leve olor animal. ¿Podrían ser los lobos plateados? Una enorme bestia se mueve detrás del arbusto donde el héroe se esconde, haciéndolo sudar frío. ¿Era realmente un lobo plateado?
Definitivamente estaban cerca de la aldea, usa sus habilidades para revisar las estadísticas de la criatura y se da cuenta de que es más rápido que ellos, su plan podría funcionar, inicia un cambio de trabajo seleccionando la profesión de mago para enfrentarse a la manada, su casa lanza numerosos proyectiles de piedra contra los monstruos causando caos mientras son golpeados. Sin embargo, uno de ellos se lanza hacia él a gran velocidad, apenas puede pensar con las fauces del lobo tan cerca, él. Mago aprovecha el momento para invocar más proyectiles de piedra y los dispara directamente en la garganta de la bestia haciéndola colapsar. Su casa coloca con cuidado la mano sobre la criatura inconsciente para asegurarse de que está a salvo y al confirmar se siente exhausto por la lucha. Su tarjeta de clasificación emite un sonido indicando un cambio en su estado, no solo habían mejorado sus estadísticas básicas sino que ahora su poder mágico máximo también había aumentado, celebra su subida de nivel volviendo su atención a los lobos, era lógico suponer que el resto de la manada llegaría pronto al lugar de la batalla. Esto lo hace pensar en posibles estrategias de cambio de trabajo que podría usar cuando llegue el momento, refiriéndose a los lobos caídos declara que se asegurará de que todos contribuyan a su carrera. Antes de dejar la aldea Soso le aconseja a Tsukasa extraer los colmillos de los lobos plateados como prueba de su victoria. Él lo hace, pero no puede evitar maravillarse ante la criatura que había derrotado. Esas bestias estaban decididas a acabar con él, ese tipo de problema nunca lo había tenido en Japón, pero para sobrevivir aquí tendría que adaptarse, además tenía otros planes en mente. Después de su último aumento de nivel, el héroe también notó un incremento en otros atributos además de la expansión de su límite de poder mágico, su inteligencia había crecido. Quizá porque había derrotado al monstruo como mago, si usaba una espada tal vez otros atributos como la fuerza o algo similar aumentarían. Algo en el entorno lo saca de sus pensamientos, al girar ve varios ojos brillantes resplandeciendo entre los árboles, solo podían pertenecer a monstruos. Una segunda manada de lobos plateados emerge de la vegetación con aspecto hambriento, esta vez había el doble de criaturas mostrando sus enormes colmillos amenazantes. El mago lanza rápidamente sus mejores hechizos golpeando a las bestias de distintas maneras, pero a pesar de sus esfuerzos la velocidad de los lobos los hacía casi imposibles de alcanzar correctamente, parecían mucho más hábiles que los anteriores esquivando sus encantamientos con facilidad, apenas logra rozar a algunos pero eso no sería suficiente para derrotar a toda la manada. Sin embargo, cuando uno de los lobos intenta golpear su brazo de repente se desploma en el suelo cayendo en un sueño eterno con una herida punzante en el cuerpo, el joven lo había hecho sin querer, lo que significaba que su poder mágico había aumentado, algo que le dio esperanza. Mientras los lobos se acercaban luchaba por idear un nuevo plan rápidamente, a esa velocidad y cercanía no había tiempo suficiente para lanzar conjuros, así que Tsukasa recurre a un cambio de trabajo. Esta vez pasa de mago a espadachín, una espada afilada como una navaja se materializa en sus manos y carga contra ellos. El aventurero siente el poder en sus brazos y además nota que los lobos parecen moverse mucho más lento comparados con la primera manada, así que esto era lo que se sentía al ser un espadachín. Agotado observa la destrucción que su espada había causado, el sonido de la placa de clasificación era música para sus oídos, tenía razón, sus habilidades de ataque y agilidad habían aumentado después del segundo combate, eso significaba que diferentes trabajos resultaban en distintos incrementos de habilidades, de esa manera era posible controlar que quería mejorar, fue todo un descubrimiento. Tan pronto como decidiera dónde dirigir sus estadísticas podría explorar más a fondo esa posibilidad, el joven se mantiene alerta tras el segundo ataque esperando otra manada, pero pasa una hora de absoluta calma, no hay señal de monstruos y habría que ser muy necio para atraer la atención de todos los lobos entrando en el bosque, el héroe ya había derrotado a 13 y eso debía marcar una diferencia. Con eso en mente el espadachín decide regresar al asentamiento, sin embargo al ver uno de los lobos caídos donde había luchado antes el joven se muestra desconcertado. Habría jurado que el cadáver del animal ya habría sido devorado por buitres o algo similar, pero no había sucedido, el pelaje del lobo aún brillaba y sus colmillos no se habían deteriorado, pero ¿qué pasaba con el resto? Tsukasa cambia a la profesión de evaluador y al analizar la criatura encuentra información sobre su pelaje, que podía usarse para abrigos, y su carne, que era dura pero sabrosa, así que todo tenía un uso, era una batalla sin desperdicio. El héroe cambia al trabajo de telequinesis levantando a los lobos derrotados en el aire, su plan era llevarlos a la aldea, si fuera cazador podría despellejar y desmembrar cada lobo uno por uno, pero ya había trabajado suficiente por hoy, seguramente los aldeanos se encargarían del resto.
En el asentamiento un niño corre a avisar que los aldeanos están en peligro, un monstruo se acerca y todos entran en pánico pensando que podrían ser los lobos plateados. Sin embargo, el niño aclara que se trata de un monstruo enorme, uno que nunca habían visto. Al ver la bola de pelaje que emerge del bosque, los aldeanos se aterrorizan por su tamaño, pero al detenerse de golpe se vuelven suspicaces y Soso se acerca a tocarla. Para su sorpresa, todo lo que encuentra es a un Tsukasa sudoroso y exhausto que deja caer los lobos. Agotado por la larga caminata, solo los había mantenido juntos porque se estaban separando en el aire. Horrorizado por la visión de tantos lobos, Soso le pregunta a su amigo qué eran esas cosas, pero Tsukasa no entiende la pregunta. Para él era más que obvio que eran lobos plateados. Aún emocionado, Soso le pregunta por qué estaban flotando y su nuevo amigo le explica que había usado magia de telequinesis. Debía de ser raro ver magia en esa región. El héroe cuenta que los había traído porque pensó que podrían ser útiles y el joven queda impresionado de que hubiera logrado transportarlos todos a la vez. Jadeando, el jefe de la aldea corre a hablar con Tsukasa. El joven entrega la bolsa con los colmillos de los lobos como prueba de la cacería, explica que había traído 11 pero en realidad había derrotado a 13 animales. Al ver las expresiones preocupadas de los aldeanos los tranquiliza diciendo que había revisado la zona y no encontró nada más. Tras revelar que creía haber aniquilado a toda la manada, escucha cómo los aldeanos estallan en vítores de celebración. Al presenciar la escena se sorprende por su entusiasmo. Como esta era una aldea sin luchadores, probablemente habían estado muy angustiados por la situación con los lobos. Además, Tsukasa había subido de nivel y aprendido cosas importantes sobre el mundo. Para el protagonista había sido un día muy productivo. Sale de sus pensamientos cuando Soso lo abraza por detrás lleno de emoción diciendo que le debían una. El héroe responde que no era necesario preocuparse, ese era su trabajo. Incluso el jefe afirma que le debían la vida. El anciano mira la bolsa llena de colmillos de bestias rebosante de gratitud. Con tantos elogios el espadachín no sabe cómo reaccionar. Después de todo solo estaba realizando un intercambio. Sus servicios a cambio de una recompensa. No esperaba ser tan agradecido. Esa situación le recuerda cuando logró cerrar un contrato con una gran empresa en Japón. Sus colegas murmuraban sobre sus habilidades comparándolo con un estudiante empollón. Había todo tipo de comentarios sobre lo individualista que era o como siempre intentaba hacerse el héroe. Los celos y el sabotaje de sus compañeros eran tan constantes que Tsukasa ya se había acostumbrado al ambiente hostil. Todo este ambiente de gratitud y alegría debía cambiar. Con eso en mente, el joven llama la atención de los aldeanos señalando los lobos y preguntando si la comunidad estaba de acuerdo en hacerse cargo de descuartizar a los animales, y funcionó. Las amables y emocionales personas se transforman en carroñeros al escuchar la petición diciéndole que no se preocupara. Cuando le preguntan qué planeaba hacer con las distintas partes de las bestias, el héroe explica que quería vender el pelaje pero que los aldeanos podían quedarse con toda la carne. El maestro se muestra inmensamente agradecido por la comida, algo raro en el asentamiento. La comunidad se emociona preparando un gran caldero para celebrar un festín. Todos aportan algo de sus casas incluyendo alcohol. Esa noche comerían y beberían sin preocupaciones. Tsukasa observa todo ese sentido de comunidad con una expresión seria. Su cacería se había convertido en toda una celebración. Con el estómago lleno, el joven se recuesta a un lado preocupando al maestro de la aldea, pero enseguida explica que solo necesita descansar y pregunta si puede quedarse un poco más en la aldea. Por supuesto, el anciano de bigote acepta y lo guía hasta sus nuevos aposentos. Tan pronto como se queda solo, Tsukasa se lanza sobre la cama. Todo había comenzado bien en este mundo. Por ahora el plan era usar la aldea como base para cazar otros monstruos, subir de nivel y aprender más sobre aquel lugar. Después de todo aún sabía muy poco. Al despertar con la luz del sol entrando por la ventana, Tsukasa se sorprende por la duración del día. Pensó que solo había dormitado. Entre el bullicio de los aldeanos se pregunta si la noche no existía allí. Un repentino golpe en la puerta lo sobresalta. Era el maestro del asentamiento quien dice que no había querido despertarlo durante su siesta, algo que el héroe agradece. Descansar después de una batalla era más que necesario, pero el anciano bigotudo le había preparado el desayuno. Al ver la comida en la bandeja su estómago ruge. No había comido nada desde la tarde anterior, así que tenía sentido. Tras agradecerle por su amabilidad, Tsukasa toma la bandeja y empieza a comer con entusiasmo. La dulzura del caldo combinaba perfectamente con las verduras y los trozos de zanahoria y patata eran una delicia para su estómago, y la carne era algo completamente distinto. ¿Era carne de monstruo? Daba igual, sabía igual que la carne de res, totalmente diferente a lo que había imaginado. Incluso el pan, que parecía tan duro como una piedra, era perfecto para mojar en la sopa. El joven se relame los labios saboreando la deliciosa comida. Era exactamente lo que necesitaba. De repente Tsukasa sintió una presencia cercana, pero al girarse para mirar no había nadie allí.
tras devolver la bandeja a uno de los cocineros agradeció efusivamente por la comida. Justo entonces el maestro del asentamiento lo llamó, el anciano quería recompensarlo por derrotar a los lobos plateados y le entregó una pequeña bolsa. Al abrir su recompensa Tsukasa dijo que realmente no era necesario molestarse tanto, al revelar el contenido encontró 13 monedas de plata en su interior, sin tener idea de su valor preguntó al maestro por una breve explicación y el anciano asintió, explicando que si quería comprar un refrigerio podría usar unas pocas de esas monedas. Aunque ambos rieron y estuvieron de acuerdo, el forastero aún no entendía realmente lo que eso significaba en la práctica, así que hizo unas cuantas preguntas más para compararlo con la moneda japonesa. Basándose en sus cálculos estimó que tenía el equivalente a 13.000 yenes. El maestro explicó que dependiendo del gremio la recompensa solía ser de una moneda de plata por cada lobo derrotado, aunque el precio podía variar según la región, manteniendo salarios justos según parecía, comentó Tsukasa. El anciano añadió que reducir demasiado los pagos mancharía su reputación, era literalmente una cuestión de vida o muerte, de otro modo nadie los ayudaría. El protagonista pensó en cómo podrían haberse aprovechado fácilmente de su ignorancia sobre este mundo. Mientras el viejo reunía el pago por las pieles del lobo recibió 50 monedas de cobre, lo cual parecía mucho dinero. Disculpándose el anciano explicó que la cantidad se había ajustado debido a los daños de batalla en los animales, pero Tsukasa aseguró que estaba bien. Pensó en cómo habría regateado si aún estuviera en su propio mundo, pero esta era su primera gran interacción en esta realidad y aunque el dinero era importante no valía la pena arriesgar su relación por ello. Sin embargo, aún le quedaba una tarea más en la aldea. Debido a los ataques de lobos algunos aldeanos necesitaban medicinas para sus heridas y ya no tenían hierbas. Entonces el joven recordó las hojas que había recogido antes, podría curar a todos él mismo y convertirse en algo así como un sacerdote, pero eso le parecía aprovecharse demasiado de su gratitud. Buscando en sus bolsillos el héroe sacó un puñado de las hierbas necesarias y se las entregó al anciano. El hecho de que hubiera recogido las plantas durante la cacería impresionó al maestro incluso si no había sido intencional. Abriéndose paso, el anciano lo invitó a la farmacia, aunque la invitación lo tomó por sorpresa. Era importante recordar que solo porque alguien supiera hacer medicinas no significaba necesariamente que fuera farmacéutico, pero conocer a alguien así podía ayudarlo a obtener información útil. Al llamar a la puerta, el dúo fue recibido por una anciana con bastón que, antes de que pudieran decir nada, declaró de inmediato que sin las hierbas adecuadas no podía preparar medicinas. El anciano dijo que ya tenían todo lo necesario mientras el héroe se preguntaba qué había hecho para merecer una respuesta tan brusca. La anciana los instó a entrar rápidamente. Tantos aromas lo envolvieron que Tsukasa pensó si todas esas hierbas serían medicinales. Chasqueando los dedos la farmacéutica captó la atención del héroe indicándole que le entregara las plantas de inmediato. Él obedeció a pesar de sentirse nervioso y al ver la planta la mujer confirmó que eran exactamente lo que necesitaba para el remedio. Tsukasa preguntó si era posible hacer medicina sin tener el trabajo de farmacéutico y la mujer lo miró con expresión cansada apuntándole con el bastón mientras lo reprendía diciendo que con las habilidades y el conocimiento adecuados cualquiera podía hacer medicinas, igual que no se necesita ser chef para cocinar, dejando al joven sin entender bien la diferencia entre tener o no tener un oficio. Cuando le preguntó sobre las ventajas del trabajo de farmacéutico, la anciana admitió que no sabía mucho pero explicó que la comprensión de la química de las plantas simplemente venía de forma natural. Reflexionando, Tsukasa concluyó que un trabajo optimizaba el conocimiento del mismo modo que realizar acciones relacionadas lo hacía. Al ver que el joven estaba por marcharse, ella lo sujetó por la camisa advirtiendo que se necesitaría la ayuda de un hombre para preparar la medicina. Su maestro lo había dejado allí con una anciana gruñona. Gritos podían oírse desde dentro de la farmacia mientras el joven removía un cuenco. Cuando mostró el contenido a la farmacéutica ella comentó que no estaba mal, ahora debía mezclar las hierbas en un recipiente aún mayor. Al mirar el mostrador vio que las plantas que él había traído seguían allí intactas, pensó que solo necesitaban esas. Mientras molía las hojas se preguntaba por qué estaba haciendo todas esas otras tareas. Él solo quería aprender cómo se fabricaban las medicinas allí. No dejes de mover esos brazos, gritó ella. Él trató de mantenerse tranquilo pese al cansancio. Era hora de comprobar cuánto podía mejorar su eficiencia con un trabajo. El hombre cambió al oficio de farmacéutico atrayendo la atención de la anciana. Sorprendentemente entendió al instante las propiedades de todas las hierbas y además el trabajo manual resultaba mucho menos agotador. La mujer lo elogió diciendo que había mejorado muchísimo en un instante. Avergonzado le dio las gracias. Era la misma sensación que cuando se convirtió en espadachín, cuando de pronto supo cómo usar su cuerpo. Ahora comprendía el flujo de trabajo,
Preguntó si Gerda estaba poniendo las hojas a secar y la anciana confirmó explicando que era necesario para activar sus efectos curativos. Él ofreció secarlas más rápido y ella lo miró con suspicacia. Aparentemente los farmacéuticos tenían habilidades únicas, mientras sostenía las plantas fue capaz de manipularlas y secarlas al instante. Con las hojas ya listas se las entregó a Gerda, mirándolas ella le preguntó si en verdad era solo un hechicero. Después de todos los hechiceros no tenían conjuros para secar hojas. Desconcertado el joven improvisó una excusa, explicó que era un cambiador de trabajos, que había pasado de hechicero a farmacéutico para usar las habilidades del oficio. La mujer se mostró conmocionada por la revelación. Sudando nervioso él preguntó si eso era inusual. Gerda reaccionó gritando que por supuesto lo era, un cambiador de trabajos no existía. Calmándose trató de explicarle que las personas nacían con un oficio, no era algo que pudieran elegir o cambiar. La información sorprendió al héroe. Hasta ahora había creído que este mundo era como un juego en el que todos podían cambiar de trabajo. Gerda continuó su explicación diciendo que algunos genios podían dominar sus profesiones hasta niveles avanzados, pero cambiar de oficio era imposible. Eso confundió aún más al joven. Incluso con todo su conocimiento la anciana no sabía nada sobre los cambiadores de trabajos, quizá él era el único. Ella le aconsejó tener cuidado al usar sus poderes y él asintió. Además, con una habilidad tan valiosa debía ser selectivo sobre quien lo supiera. Si ahora eres farmacéutico serías valioso en batalla, ¿no crees? Preguntó la mujer haciendo que el joven se sintiera incómodo. Solo ayudar en las tareas ya era agotador, así que respondió que aún no podía hacer eso. Cuando le preguntó si pensaba que no era capaz, su casa trató de explicar que no era exactamente eso. La mujer preguntó cuál era su nivel en el oficio, a lo que él respondió que era nivel 1. Al oírlo ella gritó que justamente por eso debía servir en batalla, incluso a bajo nivel. Cuanta más experiencia y conocimiento ganara, más tipos de medicina podría crear. Después de todo, en ese mundo la vida era lo supremo. Pensando de esa forma, aprender sobre medicina sería increíblemente útil. Gerda le entregó varias plantas para cargar. No había forma de discutir con la mujer aunque fuera tan molesta. En medio del bosque un pequeño conejo buscaba comida. Al encontrar un árbol frutal salivó de hambre. Sin embargo, al acercarse se encontró con otro conejo que tenía el mismo objetivo. Resignado observó cómo su competidor comía. Sin embargo, Tsukasa disparó una flecha desde lejos alcanzando al animal. Su rival huyó mientras el joven celebraba haber derribado al conejo, lo que contribuyó a su aumento de nivel. Después de una semana en el asentamiento, sus cacerías se habían vuelto más frecuentes. Normalmente sus presas eran conejos cornudos que comía en la cena. Cansado de que Gerda lo hiciera trabajar día y noche, estaba decidido a regresar a casa. Tenía cosas más importantes que hacer, pero antes de poder marcharse un grupo de aldeanos lo llamó para unirse a una cacería en el bosque, lo que despertó su interés ya que estaban teniendo dificultades y sus habilidades de cazador podían ser útiles para la aldea de otra manera. Soso señaló un punto en el suelo, pero Tsukasa le dijo que no había huellas allí. ¿No se habían encargado ya de los lobos? El héroe percibió pánico entre la fauna y esperaba que sus habilidades lo ayudaran a entender por qué. Reflexionando llegó a la conclusión de que una nueva manada de lobos plateados intentaba apoderarse del bosque. La información conmocionó a los aldeanos provocando el pánico. Antes de que estallara el caos total, Tsukasa explicó que tal vez no sucedería de inmediato, pero que debían ser cautelosos en esa zona. El grupo murmuró preocupado por lo ocurrido justo cuando se preparaban para el invierno. Sin embargo, el protagonista los tranquilizó asegurando que seguiría patrullando. Gracias a esta situación ya había alcanzado el nivel 8 y como cazador el nivel 5, aún así subir de nivel se volvía cada vez más difícil. Empezó a preguntarse si era hora de buscar otro lugar donde vivir. Claro que la idea de una nueva manada de lobos lo inquietaba, pero él solo era un huésped temporal allí. Algo en el bosque llamó su atención, era como si estuviera más vivo de lo habitual. De repente se encontró cara a cara con un caballo, dejándolo atónito. Al mirar de nuevo vio toda una multitud frente a él dedicada a comprar y comerciar. Al verlo, su amigo Soso gritó alegre por su regreso sano y salvo. Tsukasa preguntó si esa gente eran comerciantes y su compañero confirmó diciendo que vendían productos que también podían encontrarse en la aldea. Observando la escena, el héroe tuvo un momento de revelación. Ser comerciante significaba viajar sin parar a muchos lugares y tan pronto como terminaran sus negocios en la aldea se marcharían a la siguiente. Si pudiera unirse a ellos podría hacer lo mismo sin remordimientos. Era una coincidencia perfecta que los mercaderes llegaran justo cuando Tsukasa planeaba su próximo paso. Tenía que ser el destino. Como no podía dejar pasar esa oportunidad, corrió hacia el grupo dejando a Soso curioso. Regresó un instante para entregarle el conejo de la cena que aún tenía en las manos y luego continuó, llamando la atención de uno de los comerciantes.
Tsukasa preguntó si el líder del grupo estaba cerca porque quería hablar con él. El vendedor asintió y llamó a su jefa, Hiseye-san. Al verlo, la líder le preguntó en qué podía ayudarlo. Tras explicarle su situación, el hombre dijo que el grupo partiría hacia la ciudad de Russell en unos días y lo invitó a viajar con ellos. Tsukasa aceptó agradecido y sin pensarlo demasiado. Sin embargo, para poder viajar con ellos el héroe debía protegerlos durante el trayecto. Después de todo, tener un cambiador de trabajos en el grupo haría las cosas mucho más seguras. Al oír eso se preguntó cómo sabían sobre su profesión sin que él la hubiera mencionado. Seguramente habrían obtenido la información de los aldeanos, típico de los comerciantes. Aún así, no era un mal trato, así que aceptó la oferta y acordó ser el guardia del equipo. El hombre le estrechó la mano agradeciéndole por aceptar las condiciones e informándole que partirían la mañana del día siguiente. El héroe fue sacado de sus pensamientos sobre cómo incluso en este mundo existían los apretones de mano al oír a alguien llamarlo. Era Soso, quien confesó que había escuchado toda la conversación con la comerciante. Tsukasa trató de restarle importancia diciendo que fue una decisión repentina. Cabizbajo, el aldeano lamentó que el joven se marchara del asentamiento. La situación le recordó al héroe un momento del mundo real, cuando le preguntaron por qué dejaba su trabajo y lo doloroso que fue explicar que ya no quedaba nada para él en su antiguo puesto. Notando que su amigo se había quedado pensativo, Soso lo trajo de vuelta a la realidad preguntándole qué le ocurría, pues estaba claro que se había desconectado del momento. Tsukasa suspiró y se disculpó por no haberlo consultado antes de tomar la decisión. Aún así no tenía arrepentimientos. Con entusiasmo explicó que quería aprender más sobre ese mundo y volverse más fuerte, algo que le parecía realmente genial. Comprendiendo, Soso le dijo que no se preocupara. Aunque su partida le entristecía, respetaba su elección, al fin y al cabo era su vida. Aún así le deseó un viaje seguro. Tsukasa se sorprendió por la amabilidad del muchacho y se sintió agradecido de que hubiera sido su primer contacto en ese mundo. Como muestra de respeto, el héroe informó al maestro de la aldea sobre sus planes. Así que te diriges a Russell, comentó el anciano, quien siempre respondía a las preguntas del protagonista sin burla alguna, algo que Tsukasa apreciaba más que nunca. En ese momento se disculpó por abandonar la aldea, especialmente después de todo lo que ésta había hecho por él. En un abrazo el viejo le agradeció por proteger y ayudar al asentamiento durante una crisis. Orgulloso explicó que eran los aldeanos quienes debían estar agradecidos con el héroe, lo que lo conmovió profundamente. Al despedirse de Gerda le preguntó si había algo más que necesitara hacer allí. En ese momento su trabajo de mayor nivel era el de farmacéutico. Todo el entrenamiento de la anciana lo había ayudado a perfeccionar sus habilidades y a ser más cauteloso sobre revelar su capacidad de cambiar de oficio. Sintiendo cierta nostalgia recordó los momentos que había pasado en la farmacia. Gerda le había transmitido conocimientos a los que solo los de niveles más altos tenían acceso. Sus habilidades eran ahora comparables a las de alguien con título formal de farmacéutico. Al usar las habilidades de un trabajo único, Tsukasa sentía que accedía a una inteligencia colectiva que incluía la experiencia acumulada de personas como la anciana. Aún así, ella percibió que el joven dudaba de su decisión, cosa que él negó. Entonces necesitas aprenderlo todo ahora, dedujo ella, y él volvió a negarlo. Ambos fueron interrumpidos por aldeanos que traían regalos para Tsukasa, lo que llevó a Gerda a preguntar si su partida no estaba aún lejana. Perdiendo la paciencia ordenó que se apuraran. Ya el héroe no tenía equipaje ni preparativos, pero aún así se vio obligado a ayudar a Gerda hasta el último minuto. En la mañana de su partida agradeció nuevamente a la comerciante por permitirle unirse al viaje. Toda la aldea se reunió en la puerta para desearle un buen viaje. Aquello lo sorprendió, aunque para Hiseye era obvio. El joven era el benefactor del pueblo. Entre los gritos de despedida se escuchó la voz de Soso: la próxima vez intenta mejorar aún más tus habilidades. Esa calidez hizo que el héroe sonriera levemente. Hiseye le preguntó si estaba realmente listo y el joven asintió. En realidad, si miraba esa escena por más tiempo empezaría a sentirse incómodo y no sabía manejar tanta gratitud. Concluyó que había sido maravilloso comenzar su aventura en esa aldea. Sin embargo, la paz se interrumpió por un ruido proveniente de los árboles. Los comerciantes se pusieron inmediatamente en alerta al sentir el peligro. Por supuesto que vendrían, pensó Tsukasa. Dos vendedoras debatían porque los lobos plateados los perseguían, preguntándose si otra manada se había trasladado al área donde los monstruos habían desaparecido. Las bestias corrían velozmente. Para proteger a todos, Tsukasa les dijo que siguieran adelante mientras él se encargaba de los lobos, asegurando que el camino quedara despejado. Durante un rato los lobos aparecieron por el sendero atacando a los caballos que tiraban del carro. El joven realizaría su último servicio. Invocando sus conjuros, desató mecanismos explosivos que eliminaron a todas las criaturas de una vez. Sin embargo, más lobos surgieron y Tsukasa usó otras habilidades derribando a las
Bestias, disparó una flecha al último animal restante acertando con precisión. El grupo se mostró preocupado por su estado aunque el héroe les aseguró que estaba bien. Giselle sugirió hacer una pausa para que él pudiera recolectar los colmillos de las criaturas y el protagonista accedió. No era que quisiera retrasar a los ocupados comerciantes por una pequeña recompensa, en realidad quería llegar a un nuevo lugar lo antes posible, era un largo viaje y pretendía obtener mucha experiencia de esta aventura. Durante el trayecto una de las comerciantes le preguntó a Tsukasa si le vendería su mochila, a lo que el joven se negó rápidamente. Se libró de una larga discusión cuando Giselle comentó que ya podían ver la ciudad de Rosso. Como un perro emocionado sacó la cabeza del vehículo para contemplar el paisaje, igual que la aldea era una ciudad rodeada por murallas. Al llegar a las puertas su emoción se desvaneció al ver una fila enorme, aparentemente los guardias estaban revisando a todos los que entraban en la ciudad, esto iba a ser difícil de superar. No tenía nada que probar a su identidad en este mundo, definitivamente acabaría en la cárcel, así que Tsukasa preguntó a Giselle si había una forma de entrar. El hombre tranquilizó a su nuevo guardia explicándole que podía presentar su placa de clasificación y pagar el peaje, esa información fue suficiente para devolverle el entusiasmo. Observando a una pareja entrar sin dificultad Tsukasa encontró extraño que algunas personas no tuvieran que pagar para hacerlo, debían registrarse en el gremio de aventureros y usar su tarjeta del gremio para entrar. Su grupo también estaba exento de restricciones de viaje porque poseían una declaración del gremio de comerciantes, pero él estaba solo en esto. Cuando el guardia lo llamó el héroe entregó su placa mostrando su título de cambiador de trabajos, aunque los demás solo verían mago, al menos eso le había dicho Gerda cuando hablaron del tema. Amablemente el guardia le preguntó si era un aventurero aspirante con un título tan inusual y el joven confirmó, viendo potencial en él. Los asistentes lo recibieron como miembro del cuerpo de apoyo de la ciudad. Tsukasa preguntó sobre las actividades de aventureros en la zona y le aseguraron que sería enviado a las inmediaciones del gremio de aventureros. Su objetivo era dominar todos los trabajos y vivir una buena vida allí, y la forma más fácil de lograrlo era derrotando monstruos. Trabajar como independiente también le resultaba atractivo, algo que en Japón no estaba tan bien visto. Giselle le agradeció por haberlos protegido y le entregó una pequeña recompensa. Tsukasa preguntó qué haría el grupo ahora que habían llegado a Rosso. Giselle respondió que en cuanto recibieran las mercancías comenzarían a hacer negocios. El joven preguntó si planeaban descansar en la ciudad, pero Giselle negó con la cabeza. Básicamente eran buhoneros que transportaban bienes de un lugar a otro y los vendían. Entendiendo la situación, Tsukasa les deseó suerte y se despidió con un apretón de manos. Ya solo, el héroe se dirigió al gremio de aventureros. Al igual que el asentamiento, Russell tenía una gran población y muchos habitantes no eran completamente humanos, algunos tenían rasgos animales como orejas de gato. Tras vagar un rato finalmente encontró el gremio. Al entrar al edificio notó que el vestíbulo principal parecía ser un punto de encuentro para que los miembros interactuaran. Revisó la entrada buscando polvo y al no hallar ninguno concluyó que era un establecimiento confiable. En la fila lo atendió una empleada que se presentó como Lisa. Tsukasa se presentó y expresó su deseo de registrarse como aventurero. Ella de inmediato le pidió su placa de clasificación y la tarifa de inscripción. Al revisarla, Lisa le preguntó si poseía el raro trabajo de mago y él confirmó. La secretaria le dijo que no se preocupara por el combate y le pidió insertar su placa en una caja para generar su tarjeta del gremio. Una luz intensa brilló cuando la introdujo y de la caja salió una tarjeta de aventurero. Se confundió al ver grabado su rango de aventurero. La mujer explicó que había 7 rangos de la F a la S, siendo esta última el nivel más alto. Solo un pequeño número de personas había logrado ascender tanto. Cuando él preguntó sobre las profesiones de esas personas, ella explicó que tenían trabajos especializados, mencionando a 2 famosos aventureros de la ciudad. Además aclaró que aunque alguien no fuera aventurero, quienes estaban en posiciones avanzadas poseían clases superiores con él. Mismo nivel de habilidad. El joven asintió agradecido por la explicación. Era impresionante ver que los trabajadores de ese mundo tenían tanta pasión por sus oficios y un nivel de comprensión tan alto. Pensó que alcanzar esas clases era algo especial. Como cambiador de trabajos entendía bien ese concepto, no podía aprovecharlo aún con sus habilidades actuales, pero algún día quién sabe. Lisa explicó que, como acababa de registrarse, comenzaría con solicitudes de rango F, sin embargo su profesión exclusiva también le permitía aceptar misiones de rango E. Añadió que si formaba un grupo podría aceptar misiones de rango superior, aunque el gremio no recomendaba asociarse con cualquiera. Las promociones las decidía la institución y según el desempeño del grupo podían incluso degradarlo. Tsukasa concluyó que el gremio era esencialmente una gran empresa de reclutamiento que mediaba entre aventureros y clientes. Tenía sentido que fueran estrictos, en otras palabras,
Si sus habilidades no coincidían con su rango sería degradado, considerando lo que había vivido en una sociedad capitalista eso le parecía completamente razonable. Recordó una vez cuando un compañero fue ascendido y se jactó ante el jefe, solo para ser degradado después e ignorado por todos sus colegas. El héroe agradeció a Lisa por su amabilidad y sus detalladas explicaciones. Por un momento ella lo observó y su rostro se sonrojó, al notarlo él preguntó si tenía algo en la cara, pero ella cambió de tema rápidamente, algo nerviosa. Estaba sorprendida por la cortesía del joven dado su raro oficio, pero él solo quería mostrar respeto por su papel. ¿Eran las personas con trabajos raros tan insoportables? Tener una profesión única era asombroso, si alguien nacía con ella era lógico que se sintiera superior a los demás, pero ese no era el tipo de persona que Tsukasa quería ser, no deseaba usar su oficio para imponer su autoridad. Un tablón de misiones llamó su atención, no planeaba aceptar ninguna todavía, pero tenía curiosidad por ver qué ocurriría al hacerlo. Había todo tipo de encargos, desde cacerías de monstruos hasta cuidado de personas. ¿Cuidado de personas? Se suponía que ese trabajo no existía en ese mundo, pero al parecer sí. Sin embargo, ese encargo exigía una profesión específica. Los detalles indicaban que era para brindar compañía a un elfo anciano, recomendada para nivel 80, y el pago era impresionante, era una misión de rango A y todo ese dinero iría directo a su bolsillo. Eso sí que era interesante, poder ganar dinero por su cuenta era una de las ventajas de ser independiente, y como cambiador de trabajos la variedad de puestos disponibles lo emocionaba. Tsukasa estaba decidido a aceptar tantas misiones como pudiera para avanzar en su carrera a partir del día siguiente. El héroe buscaba una posada que Hiseye le había recomendado antes cuando vio un cartel que decía Pabellón del Gato Tigre, supo que la había encontrado. Recorrió el lugar con la mirada recordando las palabras del comerciante sobre una empleada linda que trabajaba allí. ¿Qué tipo de empleada sería en el mundo real? Había escuchado comentarios así muchas veces, como cuando una secretaria lo elogiaba demasiado poniéndolo nervioso. Fue sacado de sus pensamientos por un saludo, una pequeña chica gato era la fuente de la voz, y ciertamente era adorable. Cuando preguntó si podía alojarse allí, la recepcionista le informó que costaba 600 por noche sin incluir comidas, como planeaba quedarse una semana el total sería 4200. Ella abrió un cuaderno para que firmara, ofreciéndose a escribirlo por él si era necesario. Tsukasa se presentó formalmente y dijo que no hacía falta que lo llamaran Tsukasa-san, la joven asintió y se presentó como Nora. De camino a la habitación confirmó si había sido recomendado por Hiseye, su tío, aclarando las referencias dadas por su amigo comerciante. Al abrir la puerta Nora le mostró el cuarto, dejando al héroe sin palabras, era grande, incluso más espacioso que los que tenía en Japón, aquel lugar parecía muy cómodo para vivir. Nora elogió la habitación explicando que la limpiaba a diario para evitar malos olores o suciedad y el joven le dio las gracias, comprendió que tanta limpieza probablemente se debía a los terians, quienes tenían un agudo sentido del olfato. Tsukasa olfateó su uniforme, era extraño, había viajado una semana y solo se lavaba con agua generada mágicamente, ¿por qué no olía mal? Pensando en eso le preguntó a la chica gato si había un lugar en la ciudad para bañarse, ella asintió y el joven se dirigió a lo que parecía ser un baño público. El lugar era mucho más grande de lo que había imaginado, quizás 50 o incluso 100 personas podían disfrutar del agua al mismo tiempo. De pronto vio una gran bañera sobre la cual había un cartel de advertencia que decía sin fondo, ¿sería un baño profundo? Una enorme criatura pasó junto a él dirigiéndose directamente hacia la bañera profunda, para esa criatura el baño era perfecto, lo que hizo que el joven comprendiera que distintas razas tenían instalaciones adaptadas a ellas. Al entrar en una bañera al azar notó que el nivel del agua era bajo, adecuado para enanos, así que ese era un baño de otro mundo, interesante. A lo lejos alguien gritaba pidiendo a otros comportarse durante el baño, eran las hadas, aparentemente maleducadas al disfrutar del agua caliente. En el lugar adecuado para su baño, Tsukasa miró a su alrededor y vio los champús provistos por el establecimiento, intrigado por su color se preguntó si serían adecuados para humanos. Hasta ahora solo había visto elfos y micos usándolos, había dos productos, un champú hecho con fluidos corporales lechosos y un jabón líquido a base de frutas. La mención de fluidos corporales llamó su atención, suponiendo que Milky debía ser algún tipo de criatura adorable de algún lugar. Al enjabonarse percibió un aroma floral, aunque extraño, muy distinto a una fragancia masculina. Tsukasa sintió que estaba tomando el mejor baño de su vida, probó la temperatura de una bañera para sumergirse después de ducharse, pero se sintió incómodo por lo caliente que estaba el agua, aunque humeante podría haber añadido un poco de agua fría si un tipo musculoso y calvo no estuviera bloqueando el grifo. La verdad era que él era el novato allí,
y cuando eres nuevo sigues el flujo, así que decidió entrar al agua a temperatura de hervir vegetales. Definitivamente no fue buena idea, todo su cuerpo gritaba por el calor. El calvo lo miró con una expresión dura al ver su reacción y señaló un botón en la pared que parecía, como mínimo, sospechoso, pero que tenía que perder, ¿verdad? Al presionar el botón, una cascada de agua fría cayó sobre su cabeza. El joven se estremeció y sintió un leve poder mágico mientras el agua era calentada por un círculo mágico en la pared. Al darse cuenta de que el tipo musculoso seguía mirándolo, Tsukasa disimuló su reacción con una pequeña sonrisa y pronto se acostumbró a la cascada, concluyendo que vivir en una ciudad de otro mundo parecía sorprendentemente cómodo. Cuanto necesitaba ese baño. El héroe sintió cómo su agotamiento se derretía con el agua caliente que hacía que todos se sintieran a gusto sin importar su raza. Los baños públicos eran un excelente lugar para relajarse. Ya limpio, sus preparativos para las actividades del día siguiente estaban completos, hasta que notó a una criatura dormitando en el jacuzzi. Corrió a disfrutarlo y rápidamente presionó el botón en la pared como en el otro baño. Sin embargo, el chorro fue tan fuerte que terminó empapado por completo. A la mañana siguiente Nora lo saludó en cuanto lo vio preguntándole cómo había pasado la noche. El joven respondió que había dormido profundamente gracias a la pequeña. Ella preguntó qué quería para el desayuno y sugirió el filete de jabalí del menú de la posada. Tsukasa estuvo de acuerdo con la diminuta jefa que enseguida pidió a su padre preparar el filete para el huésped. Con una expresión gruñona él asintió. Una vez lista la comida, Nora llevó la bandeja al protagonista agradeciéndole por su paciencia y advirtiendo que la comida aún estaba caliente. Acto seguido la chica teriana comenzó a atender a los demás huéspedes cargando pesadas bandejas a la vez demostrando su fuerza pese a su pequeña estatura. Hambriento, Tsukasa decidió probar la carne mientras aún estaba caliente. La grasa lucía increíble y al dar el primer bocado notó que no tenía el desagradable sabor aceitoso que temía. En Japón ni siquiera habría imaginado comer un filete en la mañana, siempre rechazaba a las camareras que se lo ofrecían. El joven notó a un cliente problemático causando una escena exigiendo ser atendido antes que los demás. De repente el padre de Nora salió de la cocina empuñando dos espadas enormes y con él rostro furioso, el hombre que molestaba a la pequeña teriana se aferró a Tsukasa lleno de miedo. Después del desayuno el joven se dirigió al gremio de aventureros para comenzar su misión. Sin embargo, al llegar el ambiente era completamente distinto al del día anterior. Los aventureros peleaban caóticamente entre sí. Finalmente divisó a Louisa y le preguntó qué demonios estaba pasando. Ella explicó que las solicitudes de misión se publicaban temprano por la mañana, así que a esa hora siempre estaba lleno. En otras palabras, toda esa pelea era por las misiones. Sonriendo, la secretaria dijo que era algo común. Mientras tanto alguien discutía alegando que había estado esperando frente a la entrada desde el día anterior. Louisa intervino anunciando que el grupo del turno nocturno había sido degradado y los aventureros se disculparon de inmediato. Los hombres entraron al gremio continuando su interminable disputa. La recepcionista extendió una hoja de papel hacia el protagonista pidiéndole si podía recolectar hierbas dosle. Tsukasa aceptó sorprendiendo a la mujer. Ella explicó que era una tarea urgente que debía iniciarse enseguida. El héroe preguntó si la hierba escaseaba o algo por el estilo. Louisa explicó que, aunque era muy demandada, las hierbas dosle eran difíciles de encontrar, por eso el gremio siempre emitía ese tipo de misiones. Constantemente necesitaban a alguien que hiciera el trabajo. Emocionado, Tsukasa le aseguró que intentaría recolectar la mayor cantidad posible de hojas. Sus palabras hicieron que los ojos de la mujer brillaran ya que eso sería de gran ayuda para el gremio. Entusiasmado el héroe tomó una de las cestas de alquiler para comenzar la misión. Sin embargo, Louisa lo detuvo recordándole que acababa de registrarse y que debía priorizar su seguridad. Él estuvo de acuerdo pensando que escuchar a los demás también era una habilidad importante para un miembro equilibrado de la sociedad, pero la verdad era que quería perfeccionar sus habilidades farmacéuticas, así que recolectar una gran cantidad de dosle seguramente los impresionaría. Todo era parte de su plan para recibir encargos más grandes en el futuro. Y así, allí estaba, rango F, en medio de un bosque listo para recolectar hierbas dosle. Estas plantas crecían en zonas relativamente poco profundas del bosque y rápidamente divisó un pequeño brote. La recompensa por unidad era de 50 con un mínimo de 10 unidades, si lo lograba obtendría unas 200 adicionales, sin embargo después de descontar la tarifa diaria de su posada apenas le quedaría ganancia. Con eso en mente activó su cambio de trabajo a farmacéutico, lo cual aumentaba la eficacia medicinal y su capacidad para crear medicinas, además le otorgaba la habilidad de detectar hierbas. Allí estaban, brillando en rojo, mientras que las falsas no mostraban reacción, había por todas partes escondidas entre rocas y árboles. Desafortunadamente la habilidad no le permitía detectar hierbas medicinales que no hubiera recolectado antes, pero con suficiente progreso Tsukasa se volvería imbatible en
Las solicitudes de recolección de hierbas. El joven regresó y fue recibido por la sonrisa amable de Louisa. Al ver la cesta rebosante de hierbas le quedó completamente impactada. Tsukasa le informó que había aproximadamente 200. Dejando a todos los empleados del gremio sin palabras, amablemente les pidió que confirmaran con un conteo. No podían creer que hubiera recolectado todo eso solo en una mañana. Pasaron un largo rato contando y parecía no terminar nunca. 206 unidades, todas auténticas hierbas dosle. Al confirmarlo, Louisa no podía creerlo. Cuestionó cómo había logrado hacerlo en tan poco tiempo si, hasta donde sabía, era mago y no farmacéutico. Esa sospecha era esperada por el cambiador de trabajos. Así que comenzó a explicar: entrené con una farmacéutica retirada, así que desarrollé mis habilidades de recolección, dijo, lo que resultó convincente para Louisa. La recepcionista se disculpó por su reacción y le preguntó si estaba interesado en vender las 196 hierbas extra de la misión. Tras la venta el joven acumuló 10.300 monedas, una hazaña rara para alguien de rango F. Todo el trabajo duro en la farmacia había dado buenos resultados. Aún era temprano, lo que abría muchas posibilidades. Tsukasa había aceptado más solicitudes de recolección de hierbas para entregarlas a Louisa. Al leerlas ella le preguntó si pensaba recolectar otra gran cantidad de plantas, a lo que él confirmó. Mientras tanto los empleados encargados de contar no parecían muy contentos. Como era de esperar regresó una y otra vez con cestas llenas de hierbas solicitadas, algunas incluso con olor desagradable. Sin embargo, su esfuerzo le permitió aceptar una solicitud de subyugación ese mismo día. Tsukasa explicó que primero debía terminar la recolección ya que eso haría un aventurero normal, y así lo hizo cumpliendo las misiones. Al final de las entregas Louisa exclamó que no había forma de que fuera normal, nunca había visto a un aventurero de rango F recolectar tanto, lo que la dejó completamente sorprendida. Él preguntó si había escasez de hierbas medicinales en Russell ya que no le resultó difícil conseguirlas. En respuesta la mujer negó con la cabeza diciendo que gracias a él el problema había sido resuelto. Aún así explicó que no había manera de que el joven pudiera ser solo un aventurero de rango F, además al gremio no le gustaba ver a personas talentosas ocultas en las sombras, así que le propuso aceptar una misión de subyugación para aumentar su rango. Habían decidido que si completaba unas cuantas solicitudes más no habría problema en promoverlo. Esas palabras fueron música para sus oídos. Tsukasa casi saltó de emoción al aceptar la solicitud de subyugación. Eso le daría el ascenso que buscaba, haciéndolo elegible para derrotar monstruos más poderosos. Rápidamente el aventurero preguntó qué misión debía aceptar. Louisa sacó 2 hojas, una para derrotar kobolds y otra para jabalíes rojos. Sin miedo, el aventurero de rango F aceptó ambas al mismo tiempo, dejando a la recepcionista atónita, pero luego comprendió que para alguien tan excepcional como él probablemente no sería un problema. Su única petición antes de asignarle las misiones fue que tuviera cuidado en el camino. Mientras avanzaba, el joven reflexionó sobre cómo había sido enviado a ese mundo. Ya había luchado contra una mantis gigante y derrotado lobos plateados. Con esas experiencias a cuestas tenía que ser algo más que un aventurero principiante, ¿no? Perdido en sus pensamientos se preguntaba qué monstruo encontraría primero. Sin embargo se distrajo recolectando hojas igual que antes. Al darse cuenta de lo que hacía se frustró por la pérdida de tiempo. Necesitaba concentrarse en la misión que aumentaría su rango. Debía mantenerse alerta para cuando aparecieran los monstruos. Apenas había terminado de pensar eso cuando divisó un jabalí rojo. No se veía tan intimidante como en las ilustraciones. Al darse cuenta de que se enfrentaba a uno de los monstruos, el joven se puso nervioso, y el pequeño cerdito mostró de qué estaba hecho. Aquella criatura adorable y esponjosa se transformó en una bestia feroz que cargó directamente contra el héroe. Para defenderse, Tsukasa lanzó uno de sus poderes sobre la bestia acertándole de lleno. Al ver a la criatura tendida en el suelo la observó con orgullo. El monstruo se parecía tanto a un jabalí salvaje que se le hizo agua a la boca al pensar en su carne. Sin embargo, la batalla apenas comenzaba. 2 jabalíes rojos más salieron de entre los arbustos, sedientos de sangre y emitiendo rugidos aterradores. El héroe no retrocedió, luchó contra las bestias sin miedo hasta derrotarlas a todas. Tsukasa recogió las pruebas de subyugación de cada una usando magia y subiendo de nivel. Las estadísticas correspondientes a magos se añadieron a su ventana de estado, lo que podía ser un problema. Por eso decidió cambiar de trabajo antes de enfrentarse a los kobolds. Lentamente el siguiente grupo de monstruos se acercó. Portaban armaduras y lanzas improvisadas. Tsukasa cambió de trabajo a ladrón y, tan pronto como lo hizo, usó robo para arrebatar las armas de los kobolds antes de que pudieran reaccionar. Luego cambió a lancero y perforó rápidamente a uno de los monstruos derribándolo al suelo. Sediento de batalla, el héroe parecía cada vez más emocionado con cada combate. Tsukasa y las bestias pelearon sin descanso durante un largo rato hasta que no quedó ningún enemigo.
Al final, como era costumbre, reunió las pruebas de victoria y emprendió el regreso a Ruazo. Al entregar los objetos en el gremio de aventureros, Louisa felicitó al joven confirmando su ascenso al rango E, estaba maravillada, era la primera persona en alcanzar un nivel tan rápido. El joven agradeció el elogio con humildad diciendo que probablemente no era un logro tan inusual en trabajos especializados, pero la mujer respondió que no era así. Hasta entonces el récord de ascenso había sido de 10 días. Su pasión por el trabajo era evidente, los empleados del gremio lo colmaron de cumplidos y él declaró que trabajaría duro para alcanzar el rango D. Para Tsukasa el rango E era solo el primer paso, su verdadero objetivo era llegar al rango S. Siempre amable, Louisa mencionó que había muchas más solicitudes disponibles en su rango actual y que sería prudente llevar pociones curativas. El joven sonrió y coincidió en que era un buen consejo. Las pociones eran artículos mágicos que solo los alquimistas podían crear, si él se convertía en uno podría fabricar las suyas propias, pero primero quería ver un producto terminado para estudiarlo, así que preguntó dónde estaba la tienda de pociones más cercana. Cuando preguntó si el dueño de la tienda tenía el oficio especializado de alquimista, la mujer confirmó con el rostro enrojecido por su cercanía. Camino a la tienda, Tsukasa estaba emocionado por conocer a alguien con un trabajo único, incluso pensó en estrechar su relación en el futuro, aunque las vagas advertencias de Louisa sobre los alquimistas lo inquietaron, ya que según sabía muchos con trabajos especiales eran insoportables o tenían graves defectos de carácter. Buscando por la zona, casi seguro de estar en el lugar correcto, finalmente vio la casa y quedó asombrado, era una tienda de pociones establecida gracias a un alquimista especial. Al mirar dentro, Tsukasa no pudo evitar notar el pésimo gusto decorativo, había varias pociones de fuerza, inteligencia, respiración acuática y curación. Tras buscar un rato encontró algo que llamó su atención, pociones curativas para rasguños, heridas e incluso miembros amputados, aunque su eficacia aumentaba según el rango del usuario. Para alguien de rango E una poción costaba 10 monedas de oro, el joven quedó impactado por el precio, con el dinero ganado recolectando plantas había obtenido 14 monedas de oro, comprar una sola poción agotaría casi todos sus ahorros. Su comentario sobre el costo llamó la atención del alquimista, que de pronto lo increpó preguntando si estaba insatisfecho con el producto, sobresaltando a Tsukasa con su repentina presencia. Se reprendió a sí mismo por hablar en voz alta al suponer que estaba solo, rápidamente se disculpó explicando que era la primera poción que veía desde que alcanzó el rango E. El anciano respondió diciendo que solo le parecía cara porque era un aventurero de bajo rango. El hombre bigotudo divagó sobre las dificultades de ser alquimista, la rareza de los materiales y cómo el joven debía estar agradecido por un precio tan bajo. Sin embargo, al analizar la composición de algunas pociones Tsukasa se dio cuenta de que sus ingredientes eran en realidad bastante baratos. Mientras el alquimista seguía hablando pensó que los precios seguirían siendo altos mientras solo los alquimistas pudieran fabricarlas. Recordó sus días en el mundo real cuando trabajaba en una empresa de importación y el presidente le decía que pusiera el precio que creyera justo si el producto lo valía, sin importar los costos de producción, tenía que considerar la habilidad de los alquimistas. Notando que el héroe se había distraído, el viejo le preguntó si estaba escuchando. Bueno, si así funcionaban las cosas, entonces Tsukasa también tenía esas habilidades. Salió de la tienda sonriendo mientras el anciano gritaba que no volviera jamás. Ahora venía la parte divertida, intentar hacer una poción él mismo. Tsukasa recorrió la ciudad recolectando todos los materiales necesarios para la producción, montó la máquina de extracción que había comprado en una tienda de segunda mano, ya tenía todo. Ahora podía cambiar su trabajo a alquimista. El primer paso era crear agua mágica, para ello debía llenar una olla con agua y usar telequinesis para hacerla flotar, luego calentarla con una bola de fuego mientras la infundía con energía mágica. Una vez completado el agua mágica estaría lista para usar. La dejó enfriar un poco para poder utilizarla en el extractor. El siguiente paso fue separar las hojas de dosle de la base de la hierba, después debía usar la habilidad de molienda. Una vez las hojas quedaron en trozos pequeños las calentó con una bola de fuego y finalmente extrajo sus componentes mejorando sus propiedades medicinales. El último paso era el proceso de estabilización, la parte más larga. Tras el goteo de la poción, gota a gota, selló el recipiente y listo, poción completa. Cuantas más hacía más experiencia ganaba y, en consecuencia, mejor se sentía. Tsukasa no tenía intención de detenerse pronto, el tiempo pasó rápidamente mientras disfrutaba fabricando pociones tanto que, al abrir la ventana, ya era el día siguiente, señal de que se había divertido tanto que terminó haciendo demasiadas.
El costo por botella era de más de 2.000 incluyendo las herramientas básicas, y pudo calcular exactamente cómo su competidor obtenía ganancias. Solo pensar en la palabra beneficio le provocó escalofríos. Estaba decidido a vender las pociones ese mismo día, ya que tenían fecha de caducidad, era mejor venderlas frescas, así que las guardó en una bolsa y se despidió de Nora. Sin embargo, la gente sospecharía de alguien que no fuera un alquimista oficial tratando de vender pociones. Por suerte había encontrado una tienda que podía resolver ese problema. En el frente, un cartel decía Tienda General de Liseye y, más discretamente, otro pequeño le llamó la atención: soy tasadora. Al parecer alguien allí tenía el trabajo exclusivo de evaluadora. Si esa persona verificaba la calidad de sus pociones, su casa no sería rechazado. Al entrar en la tienda una pequeña campana sonó y una chica elfa lo saludó. Su ropa era linda pero su expresión seria. Al ver la cantidad de chatarra en el lugar no parecía un negocio muy rentable. Extendiendo la bolsa, el joven dijo: por favor, cómprelas. La elfa preguntó qué exactamente estaba vendiendo. Parecía emocionada mientras hurgaba en la bolsa, pero en cuanto tomó una de las botellas su rostro se oscureció. ¿No viste el cartel? Soy tasadora, dijo, es inútil intentar venderme falsificaciones. Tras explicar que no eran falsas, la chica le preguntó si no era mago. Explicó que, incluso con buenas estadísticas, su rango era demasiado bajo. No había manera de que alguien así pudiera vender pociones verdaderas. Claramente lo estaba analizando con cuidado, pero Tsukasa no se rindió, le entregó una poción e insistió en que la evaluara. La chica la observó más de cerca, aún dudosa, hasta que se dio cuenta de que eran auténticas y de gran calidad. Saltó sorprendida. Él le preguntó si ya estaba convencida y la elfa se disculpó por haber dudado de él. Al animarla a comprarlas, confesó que quería hacerlo pero que no tenía suficiente dinero para pagar 100.000 por botella. Al oírlo él ofreció vendérselas por 80.000 en su lugar. La oferta era tentadora, pero la elfa no entendía por qué no intentaba venderlas en otro lugar por más dinero. El joven admitió que hacer negocios con ella le parecía menos problemático siempre y cuando no preguntara por sus fuentes. Cerraron el trato con un apretón de manos y la mujer finalmente se presentó como Liseye. Su casa estaba satisfecho, el acuerdo estaba hecho y sentía que podría llevarse bien con ella. Mientras colgaba un cartel anunciando las pociones, le dijo al joven que sería bienvenido a venderle en cualquier momento. Aprovechando la oportunidad, él mencionó que tenía más pociones listas para entrega inmediata, incluidas unas para restaurar el poder mágico. La elfa se quedó atónita por la cantidad y exclamó molesta que ni siquiera había ganado dinero aún. Tsukasa le pidió calma y dijo que esperaba que las vendiera pronto, preguntándole si realmente habría clientes. Había ganado la increíble suma de 800.000 solo con las pociones curativas, así que el protagonista recorrió la ciudad en busca de una tienda de armas. Incluso consideró convertirse en alquimista a tiempo completo, pero depender de una sola fuente de ingresos era arriesgado. El mundo podía cambiar y quizás algún día no podría fabricar pociones sin ser alquimista. Finalmente encontró una tienda que llamó su atención: la armería de Doran. Al entrar, se quedó boquiabierto ante la enorme variedad de armas. Parecía que las armas aumentaban las estadísticas significativamente, pero también existía un sistema de nivel de equipo. En ese momento él era nivel 9 y la espada que usaba no necesitaba mantenimiento, por suerte. Observando todas las armas se preguntó cuál se adaptaría mejor a él. Después de todo, como cambiador de trabajos, podía ser lancero un día y mago al siguiente. Se detuvo un momento tras esa oleada de pensamientos. ¿Cuánto equipo necesitaba realmente? ¿Podía cambiar a 20 trabajos en ese instante? ¿Acaso necesitaba armamento para todos ellos? 800.000 eran muchas monedas, pero no suficientes para comprarlo todo. Tratando de calmarse, se recordó que no pretendía tener todo el equipo al mismo tiempo, sería demasiado peso que cargar. Finalmente encontró al herrero de la tienda y llamó su atención mientras él trabajaba en una lanza. El hombre, de aspecto extraño, lo observó con intensidad y explicó que, tras un tiempo, podía saber qué tipo de arma usaba un cliente solo con mirarlo, pero Tsukasa parecía alguien que luchaba con todo tipo de armas. Le preguntó si tenía un oficio específico, a lo que el joven respondió que era mago, aunque también espadachín, y pidió una espada de acero, una vara corta y una daga. El dueño preguntó si realmente podía usar todas esas armas, pero enseguida dejó el tema, casi olvidando. Tsukasa señaló una jabalina de hierro para llevarla también, dejando aún más confundido al barbudo, ya que por su tamaño no podría cargarla sin un propósito concreto. Probablemente tendría que quedarse un tiempo en el pabellón del gato tigre. Pensando en voz alta, deseó tener una caja de almacenamiento para sus objetos, y el hombre le dijo que existían.
Aunque se vendían en subastas para aventureros de alto rango y personas poderosas, incluso una de pequeña capacidad costaba decenas de millones. Aquello fue una gran decepción, estaba completamente fuera de su alcance, ni siquiera podía participar en la subasta, mucho menos pagar algo así. El herrero también le recordó que apenas tenía armadura, cuando alcanzara el nivel 10 podría usar mejor equipo, pero hasta entonces debía comprar un conjunto temporal. En el pasado, su casa solía decir que todo estaría bien si podía venderse, lo cual también aplicaba para Doran, que resultó ser sorprendentemente amable. El joven se equipó con sus nuevas armas, antes que nada debía subir de nivel para obtener una armadura. Al entrar al gremio de aventureros un silencio ensordecedor llenó el lugar, todos lo miraban con expresiones poco amistosas, el héroe estaba completamente confundido, era como si todos sus colegas lo observaran a la vez. Finalmente uno rompió el silencio comentando lo rápido que había subido de nivel, su casa no estaba seguro de si era un cumplido o una amenaza, pero las expresiones se suavizaron y de pronto fue bombardeado con elogios por su logro, dejándolo aliviado. Al analizar las solicitudes de subyugación en el tablón notó que sus misiones disponibles habían aumentado considerablemente, esas solicitudes eran la mejor forma de subir de nivel. Tomó el aviso de subyugación de 20 goblins y lo llevó al mostrador. Elisa procesó rápidamente su misión de rango y le preguntó si había abastecido su inventario de pociones, el joven confirmó. A pesar de la difícil personalidad del alquimista, la secretaria rió comentando que la mayoría de personas con trabajos únicos eran así, lo que le recordó a Tsukasa sus experiencias pasadas tratando con clientes y también lo difícil que había sido para su amiga elfa interactuar con los suyos. Al terminar la charla, Louisa le deseó éxito en su misión y le pidió ser cuidadoso en la batalla. El joven usó todos sus trucos para enfrentarse a los goblins, a pesar de su pequeño tamaño eran muchos a la vez, con sus nuevas armas encontró la pelea más divertida, golpeando a uno de los monstruos con una maza. No tenía idea de que simplemente cambiar de equipo podía aumentar su poder de ataque. ¿Había alcanzado ya el nivel 10 como cambiador de trabajos? De hecho, cuando los farmacéuticos alcanzaban el nivel 10 obtenían una nueva habilidad, ¿qué pasaría con un cambiador de trabajos? Aparentemente algo útil, porque una caja de objetos apareció flotando cerca. Al verla, el joven corrió emocionado para tomarla, estaba eufórico, nunca imaginó subir de nivel como cambiador de trabajos tan pronto. Reunió las pruebas de la subyugación para reclamar la recompensa, pero notó algo extraño, la caja de objetos seguía bloqueada, permanecería inaccesible hasta que elevara 5 profesiones únicas al nivel 10. Como solo el trabajo de farmacéutico había alcanzado ese punto, aún le quedaba mucho camino por recorrer. Con 4 oficios más por mejorar no tenía otra opción. Los goblins eran pequeños monstruos que debían eliminarse por su alta tasa reproductiva y su gran número, solo necesitaba derrotar a uno más para completar la solicitud, lo que elevó su nivel de espadachín a 5. Aunque había terminado la misión, todavía no había progresado lo suficiente para desbloquear la caja de objetos que tanto deseaba, así que el joven se internó más en el bosque buscando más criaturas que derrotar para alcanzar su meta. Desde lo alto de un árbol vio algo inusual, kobolds y goblins se observaban mutuamente listos para pelear, desde su perspectiva era una gran oportunidad. Como era de esperar, los dos grupos chocaron en una feroz batalla, pequeños monstruos de un lado, grandes criaturas parecidas a lobos del otro. El combate se intensificó hasta que Tsukasa saltó al medio y desató un poco de su magia, con un solo hechizo golpeó a todas las bestias del área, fue la hoja de torbellino, una poderosa ráfaga capaz de eliminar múltiples enemigos a la vez. No había materiales útiles ni de los goblins ni de los kobolds, así que sin preocuparse por recolectar recursos, derrotarlos resultó mucho más fácil, además finalmente había alcanzado el nivel 10 como mago, solo le faltaban 3 profesiones más. Si seguía los rastros, tal vez encontraría la guarida de los goblins, lo que le recordó una solicitud de rango para exterminar su nido. Si quería derrotar más monstruos y subir de nivel, completar esa misión sería el mejor movimiento. Al llegar a la guarida de los goblins, Tsukasa tuvo un solo pensamiento, no podía desperdiciar esa oportunidad para ascender de rango. Y así termina el video. Si no quieres perderte la próxima parte activa la campanita de notificaciones y nos vemos en el canal de Tab.